Bienvenidos a un nuevo segmento por la pantalla de Canale. Vamos a hablar de la inflación. Hoy se dieron a conocer los datos en la ciudad porteña. Sigue en subida, subió un 5,1%. Recordemos que la inflación en junio, en el mes anterior, fue del 4,8%. Entonces registramos una suba del 0,3%. Vamos a hablar de esto con Isaías Marini. Él es economista y ya está conectado con nosotros. Hola Isaías, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las razones principales de esta suba en lo que es Cava? Bueno, un poco podemos verlo desde el lado de los desagregados, ¿no? Sí, Un poco lo que se viene confirmando desde hace unos meses ya es que la dinámica de la inflación de los servicios viene siendo muy superior a la dinámica de los precios de los bienes. ¿Esto claro. por qué sucede? Por un lado, porque los bienes principalmente o en mayor medida vienen determinados por la evolución del tipo de cambio. Sí, Ya desde enero que venimos con un ritmo de crawling peg del 2%, el gobierno ratifica de que lo va a mantener e incluso está ponderando la posibilidad de reducir este ritmo de evaluación a un 1% para eventualmente llevarlo al 0%. claro. Esto no sucede para los servicios. Los servicios tienen una dinámica distinta. Por un lado, tienen una inercia propia que es diferente a la de los bienes y Claro. además también responden en mayor medida a la de los salarios. Los salarios están recuperándose tras la fuerte caída y todavía tienen bastante margen para recuperar. De hecho, si vemos las últimas mediciones, en términos reales, los salarios están aproximadamente, según cómo se mire, entre 8 y 11% por debajo de noviembre. Claro, claro. En relación a estos servicios que estás mencionando, ¿no? Esto va a continuar en subida, entonces se espera que en los próximos meses la inflación de lo que es Capital Federal continúe en alza. Bueno, en realidad el mercado está descontando una desinflación muy acelerada y un poco, básicamente eso se traduce en que el mercado le está creyendo al ministerio de que vamos a una desinflación profunda y rápida. Claro. Esto no es mi visión y hay parte del mercado y creo que las consultoras también comparten esta visión que es distinta a la que se refleja en los precios del mercado, de que no va a ser tan fácil bajar desde estos niveles actuales a un ritmo de 1% o 0% como pretende el gobierno, ¿no? Y eso Claro. es un poco porque la inercia inflacionaria, que es cierto, se ha reducido mucho, es muy difícil de bajar. No es lo mismo bajar desde un 25 a un 10% que de un 5% a un 1%. En el último Claro. tramo se ve muy difícil. Claro, y ver un crecimiento, ¿no? Alcanzando inflación, lo que busca el presidente es una inflación en el 1%, por ejemplo. Si logramos eso, el crecimiento del país, ¿se puede sostener en el tiempo o es posible que la inflación sufra ciertas alteraciones? Bueno, la relación no es directa, ¿no? De hecho, si la inflación se reduce Sí, consistentemente, es posible que veamos un repunte en el consumo y que eso te lleve a un aumento de la actividad económica. De otra forma, visto de otra forma, es posible que sin un plan de estabilización más tradicional, la reactivación de la actividad económica también te lleve a un aumento de la inflación. Y es un poco probablemente lo que estamos viendo las últimas semanas, porque estamos viendo un repunte o tal vez un rebote de la actividad económica que se está confirmando con los últimos datos adelantados y sí, también una recuperación de los salarios. Mi visión es que sin un plan tradicional de estabilización que incluya algún tipo de medida heterodoxa, es decir, algún acuerdo de salarios y de precios, que típicamente son puntos de programas exitosos de desinflación que no se aplicaron en este caso. Es decir, nosotros estamos frente a un programa netamente ortodoxo que no tiene ninguno de esos componentes heterodoxos que hicieron exitosos los programas de desinflación. Yo pienso que sin estos componentes, el último tramo para bajar la inflación va a ser mucho más desafiante. Pero bueno, claro. esta es la visión que tiene el gobierno. Claro, y es importante que un país logre acabar con los subsidios en los servicios. Sí, definitivamente. Eso no te altera en realidad la inflación, te aumenta el nivel de precios, que no es lo mismo.
Es decir, A ver. nosotros, por ejemplo, en junio tuvimos una suba de la inflación, pero es una suba de un momento. Tuvimos el impacto de la suba de tarifas, que Claro. eso sí, eso repercute en ese mes, repercute un poco en el siguiente mes, pero eventualmente se disipa. Recordemos que la inflación es el aumento generalizado de todos los bienes y servicios. Entonces, estos aumentos necesarios impactan en el corto plazo, pero no determinan la dinámica de la inflación en el largo plazo. Claro. Y en relación a esta suba de servicios, ¿no? Donde quizás los salarios no van en relación a estas subas, ¿es posible de sostener en el tiempo que el gobierno continúe por esta línea en donde vuelve a aumentar las tarifas y que esto a su vez genera que la gente no lo pueda pagar? Entonces me parece que tiene que haber en cierto punto desde el lado del oficialismo alguna cierta regulación, sobre todo para la situación actual, porque no es que los niveles están dando o que los salarios están aumentando al nivel que aumentan los servicios, entonces es muy difícil. Claro, bueno, si hablamos en términos de servicios públicos, Sí, particularmente las tarifas, porque no fue únicamente estos servicios, de hecho lo que vimos en este último mes fue que aumentaron servicios en general, no las tarifas. Pero es un buen punto el que haces, y algo acá interesante es que si comparamos los salarios netos de tarifas, es decir, tu ingreso disponible, llamémosle, sí, el salario tuvo un rebote importante frente a diciembre que tocó el piso, pero si nosotros le descontamos el peso de las tarifas, es decir, tomamos el salario disponible, si sí. se quiere, este rebote fue muy marginal, entonces eso puede dificultar la recuperación de la actividad económica. Dicho esto, es un balance complicado, complejo políticamente. ¿Es necesario que se aumenten las tarifas? Lo es. Lo es porque sin eso no vamos a llegar a tener equilibrio fiscal necesario para terminar con la inflación. Pero es una condición necesaria y no suficiente. Claro, De cualquier forma que lo veamos, sí, ninguno de los dos caminos son fáciles. claro, Uno te lleva a mayor inflación, otro te lleva, bueno, a menores salarios. claro, totalmente. Y en relación a la inflación, ¿cuándo vamos a llegar a un piso donde el gobierno quizás diga, bueno, acá va a ser más difícil continuar en baja, ¿no? El gobierno está siendo muy optimista. El gobierno te dice, vamos a llegar a una inflación del 2% menos incluso en septiembre, vamos a diciembre con una inflación incluso menor. Eh, a mí me parece difícil, yo creo que estamos en torno al piso. ¿Hay algo de margen para que algunos meses sea menor? Sí, lo hay, especialmente en septiembre cuando se elimine, más bien se reduzca la alícuota del impuesto país. Si eso efectivamente se traslada a precios, bueno, podemos ver por un tiempito una desaceleración. Pero, insisto, sin un plan de desinflación Sí. que tenga componentes no solamente ortodoxos, sino que tome elementos de planes que fueron exitosos en el pasado y en otros países, va a ser muy difícil llevarla a ritmo de 1% mensual o por debajo del 1% mensual. A menos que veamos una parálisis completa de la actividad económica y el tipo de cambio planchado, pero eso te trae muchos más dolores de cabeza. Es decir, el remedio es peor que la enfermedad. Claro, claro, totalmente. Y si vamos un poco a la eliminación del cepo, que es uno de los objetivos principales del presidente, vimos que el lunes tuvimos un gran movimiento en la bolsa, los mercados internacionales, hubo una caída abrupta. ¿De qué manera esto influye en la Argentina y de qué manera el cepo cobra importancia? Bueno, yo creo que es cierto lo que decía el presidente y las autoridades de que Sí, sin cepo el impacto hubiera sido mayor. claro. Estamos en una situación distinta a la que vimos en otros periodos. Ahora la cantidad de dinero circulando en la economía es mucho menor, entonces el impacto de estos movimientos no tiene tanta amplitud como hubiera tenido en otro momento. Pero sí es cierto de que sin el cepo y con estos niveles de reservas es muy probable que el tipo de cambio hubiera tenido una reacción mucho más alta. Estoy hablando del tipo de cambio oficial. Si estuviéramos en un momento de Claro. flotación, sin ningún tipo de intervención, con estos niveles de reservas que son negativos, bueno, la situación hubiera sido mucho más desafiante. Claro, ¿y por qué cobra tanta importancia el cepo en ese momento o en el lunes negro que así lo llamaron?
Porque justamente no hay movimiento, el cepo lo que hace es dificultar los movimientos de capital. Vos tenés un shock externo, ese shock externo se ve limitado por estas restricciones. Ahora, eso tiene algunos beneficios de muy corto plazo. Este es un ejemplo. Pero para ir a un sendero de crecimiento sostenido de la economía es necesario eliminar el cepo. Claro. Nuevamente nos estamos encontrando frente a una disyuntiva. Es difícil, va a traer desafíos, puede generar volatilidad, es cierto, pero sacar el cepo tarde o temprano es necesario. Claro, ¿y qué es lo que falta para lograrlo? Bueno, el gobierno tiene distintas formas de ver esto, el mercado está preguntándose cuándo, qué es lo que está esperando. Yo creo que un poco lo que está esperando el gobierno es que pase esta etapa de desacumulación de reservas, que es algo más estacional lo que estamos viendo. Sí, Es natural que en el tercer trimestre veamos una caída de las reservas, esto pasa todos los años. bien, Me parece que el gobierno está esperando, por un lado, a que pase este tiempo para que nuevamente haya acumulación de reservas y las reservas netas puedan volver a sí, terreno, no te digo que muy positivo, pero al menos neutro, y que continúe desacelerándose la inflación como para que el mercado, la gente, no quiera escaparse al dólar una vez que se eliminen las restricciones, sino que se quiera mantener en el peso y que pueda efectivamente el gobierno, más bien el Banco Central, usar la política monetaria para evitar esto. Ahora no se claro, está utilizando. Cuando la inflación se reduzca, que la sí. tasa real, la tasa de interés en términos reales pase a ser lo suficientemente positiva y haya